y resolvemos un problemita, ¿no? Nada más para retomar esto. Bueno, una consideración también ahorita es que el fin de semana estuve haciendo, bueno, recuperando mis paréntesis, bueno, mi tecla shift, ya lo logré, pero perdí todo el fin de semana, entonces no tuve tiempo de escribir de antemano la clase, entonces vamos a hacerla como de la vieja escuela, y lo voy escribiendo ahorita, espero no se les haga muy complicado. Este, y ya el próximo jueves sí ya tengo de antemano la clase escrita para que no se les pierda cuando esté escribiendo, ¿no? Porque es lo que creo que habían comentado, bueno, lo que me había comentado uno de sus compañeros, que luego como voy escribiendo, se va perdiendo de qué escribí y esas cosas, entonces por eso es que empezamos a hacerlo de la otra manera, ¿no? Pero bueno, déjenme esta clase la hacemos como en un inicio y ya el jueves regresamos a la metodología que teníamos antes, ¿no? Bien, entonces voy a compartir ya mi pantalla. Bueno, la noticia buena, digamos, del día de hoy es que no les voy a dejar tarea esta semana, porque, bueno, en realidad vamos a empezar con temas sencillos, definir una función vectorial, un poquito de límites, entonces eso, pues como que no es tanto material como para una tarea completa, ¿no? Y luego el problema que tenemos es que el siguiente lunes es feriado, entonces nada más tenemos 2 días de la siguiente, entonces me gustaría más bien juntar el material que, bueno, uno o dos problemitas de esta semana con lo de la siguiente semana, ¿no? Para tener un poquito más ya de material para hacerlo. Entonces, esta semana serán libres de tarea por lo menos al respecto de matemáticas, ¿no? Bueno, entonces déjeme, entonces vamos a poner analizar. La curva. Ya me pongo rayitas porque si no me voy chueco. Analizar la curva definida. X igual a t cuadrada, coma, y igual a t cúbica menos 3. Entonces, bueno, tenemos la ecuación paramétrica definida por estas ecuaciones que si la graficamos, aquí ya directamente les paso la gráfica para que trabajemos sobre algo más en concreto. Esa es la gráfica. Y entonces cuando pongo aquí a analizar es describirla de la mejor forma que se pueda, ¿no? Entonces, nosotros habíamos visto que por regla de la cadena podíamos establecer que la derivada de y con respecto de x, es decir, cómo está cambiando y con respecto a los cambios de x, está dada por la derivada de y con respecto de t entre la derivada de x con respecto de t, ¿no? Eso es importante, se obtiene a través de la regla de la cadena, porque en realidad lo que estamos viendo es cómo varía con respecto de t, y luego cómo varía x también con respecto de t, ¿no? Pero si queremos verlo como pendientes, pues tenemos que ver el cambio de y con respecto de x. Bien. Bueno, nada más es que rápidamente estaba viendo el chat, hay preguntas ahí. Entonces ya tenemos les digo, si les interesa, les puedo pasar más o menos la deducción, unas copias. Pero bueno, ahorita, nada más para recordar el tema, tenemos esta derivada y tenemos estas ecuaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos empezar a analizar la curva, por lo menos podemos empezar a buscar puntos de interés. Por ejemplo, ¿en qué punto o en qué momento ocurre esto, ¿no? Bueno, suponiendo que no conocemos la curva, cómo está, ahorita la graficamos, pero si de entrada no la conocíamos, pues por lo menos a lo mejor quisiéramos saber si cruza por el eje de las X. Si cruza por el eje de las X, entonces ya tenemos cuando Y es igual a 0. Entonces, aquí lo pongo. El eje tenemos que t cúbica menos 3t es igual a 0, ¿no?
Y esto implica, podemos ponerlo para t, digo, sí, multiplicando, bueno, factorizando, me va a quedar t cuadrada menos 3 es igual a 0. Por lo tanto, en t igual a 0 y en t igual, esto es lo que estamos haciendo igual a 0, entonces me queda más, sí, Más o menos raíz de 3, ¿no? Exactamente, más o menos la raíz de 3, ¿no? Entonces tenemos que hay 3 puntos donde lo cruza el eje. Aquí de la gráfica ya lo podemos ver, ¿no? Cuando vamos de subida, pensémoslo así, luego cuando bajamos por acá y luego cuando y luego cuando ya vamos para acá, ¿no? Otra vez de subida, pero en el sentido. Todavía no sabemos en qué dirección está recorriendo la curva, ¿no? Podemos ir en esta dirección, esta sería una opción. O podríamos ir en la otra dirección, ¿no? Que fuéramos más bien así. Son las dos opciones, ¿no? Que tenemos, todavía no conocemos, solo sabemos que en este punto y en este punto se cruza, ¿no? Si quisiéramos saber en qué punto ocurre en X, Y, pues directamente sustituimos. Aquí, por ejemplo, para t igual a 0, yo voy a ver qué ocurre en el 0,0. En el 0,0 directamente, ¿no? Y en t igual a más o menos la raíz de 3, igual, ¿no? Lo podemos ver aquí, que esto ocurre en 3 y esto es igual a 0, ¿no? Entonces ocurre en 3,0. Para los dos casos, ¿no? Porque como está el cuadrado aquí, me quita el signo, bueno, el más menos, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos ubicados en el plano cartesiano estos puntos. Y entonces ahora sí, lo que nos puede interesar es encontrar las pendientes, ¿no? Que la vamos a obtener de aquí. Entonces directamente sacamos la derivada de y en dx. Creo que no hay mucho problema. Entonces me va a quedar 3t cuadrada, déjenme rápido, menos 3 entre 2t, ¿no? Entonces ahí tenemos la derivada y entonces ahí sí ya podemos empezar a ver. Podemos encontrar varias cosas aquí, por ejemplo, cuando la pendiente es igual a 0, que sería para estos puntos. O podemos ver la pendiente cómo está pasando aquí, ¿no? Entonces sabemos que nosotros vamos a ir, si fuéramos barriendo la curva, entonces estaríamos, por ejemplo, el menos 3 sería el primer punto que tendríamos, ¿no? Luego el 0, luego el 3, la raíz de 3 positivo. Yo pensando en estos puntos, ¿no? Que queremos, por ejemplo, ahorita ver en qué sentido se está barriendo la curva. Entonces, por ejemplo, si sustituimos la raíz de 3 aquí, esto lo voy a poner en igual a más menos raíz de 3. Esto es igual. Lo podemos, aquí me va a quedar, este es raíz de 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, menos 3, 6. Me va a quedar 6 entre, y aquí me queda el 2. Y aquí no, de arriba, el numerador no me influye en el signo, entonces el signo está dado por el denominador, ¿no? Entonces me va a quedar ahí 6 entre 2, raíz de 3, más menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos con el t negativa, con el menos raíz de 3, vamos a tener una pendiente negativa, y cuando estamos con la raíz de 3 tenemos una pendiente positiva, ¿no? Entonces, de eso, las ecuaciones en 3,0 son y igual a raíz de 3 por x menos 3, y igual a menos raíz de 3 por x menos 3, ¿no? Ese es el signo menos, ¿no? Y entonces ahora sí, déjenme quito estas. Nada más para poner bien la dirección, ¿no? Entonces, de esta
pendiente, si ya sé que en menos raíz de 3 tengo una pendiente negativa, quiere decir que esto va así, ¿no? En esta dirección. Ahí. En esta dirección Profesor, utilizó la de punto pendiente, ¿verdad? Sí, o sea, Para sacar directamente esa... punto pendiente. Ay, Ajá. Nada más como para que quede más claro, ¿no? Aquí si quisiera dibujar la tangente quedaría así, para el signo negativo, y quedaría así para el signo positivo, ¿no? Nada más para que quede más claro, ¿no? Pero entonces ya tenemos, con las pendientes nos ayudan a ver la dirección con que se está barriendo la ecuación, bueno, esta curva paramétrica, ¿no? Entonces ya tenemos las pendientes aquí, conocemos este punto. Esta pendiente de aquí, pues creo que también se puede sin problema ver. Cuando t es igual a 0, pues es infinita, ¿no? Está indeterminada la pendiente, entonces no hay problema ahí. Podemos sacar estos puntos de aquí, que creo que también está sencillo. Directamente si tomamos 3t cuadrada menos 3 es igual a 0. Esto implica que, bueno, esto lo pasamos sumando, dividimos entre 3, y entonces me va a quedar que t es igual a más menos 1, ¿verdad? Tangente. Y vamos a tener una tangente horizontal, ¿no? Y ya, a lo mejor ya lo único que nos faltaría es determinar la concavidad. Para determinar concavidad, a ver, concavidad, utilicemos la segunda derivada, ¿no? Y como recordarán también, la segunda derivada de y con respecto de x, en este caso entonces, estamos viendo para la primera derivada cómo variaba y con respecto de x. Y ahora nos interesa ver cómo varía y con respecto de t y este cambio cómo es con respecto de x, ¿no? Entonces, la segunda derivada se divide como la derivada con respecto de t de la derivada con respecto de x, ¿no? Que es la primera que ya habíamos sacado, entre la derivada de x con respecto de t, ¿no? Entonces esta es la definición y pues ya, directamente. Esta de aquí ya la teníamos, que es entre paréntesis. Esto era acá. Es esta de acá, ¿no? Yo tengo que la derivada con respecto de t de 3t cuadrada menos 3 entre 2t entre la derivada de con respecto de x, ¿no? Y la derivada con respecto de x, pues ya vemos que es 2t. Entonces aquí, bueno, hay que hacer las ecuaciones. Aquí, bueno, para no tardarnos mucho más en este problema, directamente, bueno, ustedes lo pueden sacar con la derivada del cociente. Pero digo, para hacerlo más rápido, aquí nada más se los voy a poner. Me va a quedar entonces 3t cuadrada más 1 entre 4t cúbica. Y nada, verifíquenlo, ¿no? Digo, hagan estas derivadas como ejercicio y vean que sí llegamos a esto de acá, ¿no? Y entonces, pues tenemos que ver dónde está la concavidad. Habíamos visto que si la curva es cóncava hacia arriba, cuando en este caso t sea mayor que 0, y sería cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Aquí tenemos básicamente que este de aquí no me va a alterar el signo, ¿no? Nada más este de acá es el que me está modificando el signo. Entonces lo que me va a decir, en 0 tenemos el cambio de criterio, ¿no? Es cóncava hacia arriba, es cóncava hacia abajo, pero se debe a esta función impar que tenemos abajo, ¿no? Y básicamente sería así como lo que podíamos ya analizar de la función, ¿no? Ya tenemos estos puntos donde se intersectan, donde tenemos una tangente horizontal, donde tenemos una tangente vertical,
conocemos las pendientes en este punto si es necesario, sabemos cómo está es la concavidad. Aquí vemos que toda esta parte es cóncava hacia abajo y toda esta parte es cóncava hacia arriba, ¿no? Entonces ya tenemos todo la discusión de esta gráfica, ¿no? Pero es una gráfica. El problema, digamos, de esto es que tenemos la definición para 2 dimensiones, que debemos hacer esto un poquito más general. También habíamos visto que, creo que sí, lo vimos también el semestre pasado, que podíamos sacar la integral de esto, ¿no? Si quisiera yo determinar el área que está contenida por la curva, igual, ¿no? Bueno, por un lado vemos que hay simetría, podemos sacar nada más la mitad, y habíamos visto que la integral era similar, nada más habíamos que ver cómo se comportaba el dx, ¿no? Cómo cambiamos el dx con la definición que tenemos para las curvas, ¿no? O sea, podemos integrar y con respecto al cambio de x, pero el cambio de x, el dx estaba determinado por el dt, ¿no? Entonces ahí teníamos que escribir la integral de y de x sería igual a la integral de y por, no sé cómo escribirlo aquí, para que quede más claro. A ver, déjenme lo pongo así, ¿no? Así el área, si quisiéramos sacar de esta, pues igual así de forma general de a b, de y de x, y esto es igual a la integral de alfa a beta, pensando que estamos ya ahora en el dominio de t, ya no estamos con x y y, estamos con t, de, por ejemplo, vamos a poner g de t, y ahora sí, como les decía, el diferencial de x lo podemos ver como f' de t, ¿no? Estamos pensándolo como diferenciales, ¿no? Y así lo calculamos. Antes estábamos haciendo, originalmente la teníamos definida como los cambios con respecto de x. Estamos haciendo los rectangulitos de ancho x, pero ahora queremos ver cómo está variando con respecto al parámetro t, ¿no? Por eso es que también se cambian los límites de integración, ¿no? Y es exactamente lo mismo. Aquí tendremos nada más que sacar la derivada de x para ponerla aquí. G directamente lo ponemos, que esta sería su definición. Y ya sería cosa de graficar, por ejemplo, en este caso podríamos hacerlo a lo mejor desde menos raíz de 3 hasta 0, ¿no? Por ejemplo, por poner algo, ¿no? O de 0 a raíz de 3, dependiendo, ya saben que son simétricos, entonces debemos obtener exactamente lo mismo, ¿no? Ya, entonces creo que eso es lo que habíamos visto en cuanto a cálculo para estas ecuaciones paramétricas. Pues estuvo un poquito rápido el problema, porque, digo, nada más era un pequeño repaso. Más o menos, espero que sí hubo, bueno, sí quedó claro el recordatorio de cómo hicimos las cuentitas. Sí. 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 Bien, sí, luego nada más era algo rápido, y entonces ahora sí nos podemos ir a las funciones vectoriales, como les decía. Entonces, en general tenemos que una función es una regla de correspondencia en donde asigna un elemento del dominio a un elemento del rango, ¿no? Así las tenemos definidas, ¿no? Ahora, como estamos trabajando con funciones vectoriales, lo que vamos a decir, o sea, son funciones, son funciones con valores vectoriales, es decir, que vamos a asignar a vectores. Entonces ahora tenemos que vamos a tomar un elemento del dominio que esté en los reales y lo vamos a llevar al rango, que es un conjunto de vectores. En general, se tienen a denotar así. Entonces decimos que es una función que va de los reales a un espacio de dimensión n, ¿no? Podemos llevarlo a R2, a R3, de diferentes maneras, pero de forma general lo vamos a llevar a un espacio de dimensión n. En este caso nos vamos a enfocar, obviamente, en valores, en vectores tridimensionales, porque es lo que podemos graficar, ¿no? Pero si se fijan todo el tratamiento que vamos a hacer,
puede funcionar para cualquier valor de n. Entonces, lo que vamos a tener que cada elemento t, que es nuestro parámetro que estamos utilizando aquí, lo vamos a llevar a un elemento r de t. Entonces tenemos que, bueno, ¿cómo lo pongo? Son el elemento t y lo mandan un elemento r de t. Así lo voy a denotar, ¿no? Como r, el vector con el que voy a estar trabajando. Y r está definido, por ejemplo, en este caso que hablamos de vectores en 3 dimensiones, va a ser f de t, coma, g de t, coma, h de t. Y a estas se les conoce como funciones coordenadas, porque nos está dando las diferentes coordenadas del punto, ¿no? Esta función también, r de t, la puedo yo escribir como f de t i más g de t j más h de t k, ¿no? Digo, son las notaciones con las que hemos estado trabajando. Lo importante es ver que tenemos un elemento t que lo estamos mandando a un vector, ¿no? Ahora, lo importante también cuando trabajamos con funciones es que necesitamos determinar su dominio. Ya habíamos, bueno, el semestre pasado platicamos un poquito de que oficialmente es importante determinar el dominio y el rango, ¿no? De dónde a dónde nos lleva. Pero con lo que nosotros podamos asegurar que el dominio está bien establecido, ya el rango se va a dar de manera directa, ¿no? Entonces, en este tipo de funciones nos vamos a preocupar más que nada en ver el dominio. Para que una función vectorial exista, necesitamos que cada una de las funciones coordenadas existan. Entonces, por ejemplo, si r de t igual a t cúbica, coma, logaritmo natural de 3 menos t, coma, raíz de t, determinar su dominio. Entonces, nosotros tenemos aquí que, por ejemplo, las funciones coordenadas ya por formas más explícitas, f de t igual a t cúbica, g de t igual al logaritmo natural de 3 menos t, y h de t igual a raíz de t. Entonces, yo necesito que exista esta función, que exista, bueno, la función f, la función g y la función h. Vamos a buscar la intersección en donde todas existen. Por ejemplo, para f no tengo problema. Esta función existe para todo valor de t, sin restricción, ¿no? En el caso de la función g de t, díganme ustedes para qué valores de t existe g de t. Mayores a 0, porque creo que no puede tener negativos el logaritmo natural, ¿no? Exactamente, ¿no? Sabemos que el logaritmo no puede tener valores menores que 0, y entonces lo que decimos que necesitamos que 3 menos t sea mayor estricto que 0, ¿no? Ese va a Porque ser tampoco el del 0 también creo que está indeterminado. Creo que sí. el 0 exactamente. Aquí sí no podemos tomar el 0, entonces tiene que ser mayor estricto que 0, y entonces aquí ya despejando me va a quedar que esto se vale para t menores que 3. Esta sería la restricción para esta función. Esta ya vimos que no tiene. Y esta de acá está un poco más sencilla, ¿no?
¿para qué valores existe la función h? Mayores, bueno, 0 en adelante. Si mayores iguales que 0, ¿no? Lo voy a poner así nada más para estar en los intervalos, ¿no? Entonces, por un lado tengo que t tiene que ser mayor que 0, pero por otro lado tengo que t tiene que ser menor que 3. Entonces, como necesitamos que haya intersección, entonces esta función de hecho es función vectorial, está definida en 0 cerrado, porque ese sí lo puedo considerar, coma 3, ¿no? Únicamente para estos valores yo puedo definir esta función que tenemos aquí. Y como les decía, como ya estamos seguros que el dominio está bien determinado, ya no importa mucho el rango, ¿no? Tendríamos que ir sacando de dónde a dónde va, nada más que pues sí es un poco más complejo porque tendríamos que ir viendo cada una de las componentes exactamente, ¿no? Pero digo, ya con que tengamos bien definido el dominio, no hay problema, ¿no? Entonces, creo Profesor, que... yo ahí tengo una duda. Ajá, Es que no se supone que si en ese caso, como tomamos ¿cómo se llama? El intervalo cerrado en 0, ajá. no se supone que si lo ponemos en la segunda función, en la g, ahí sí ya no podría darse. Entonces no tendría que ser el 0 abierto. Lo que pasa es que si aquí tomamos 0, por ejemplo, aquí me va a quedar Ajá. 3 positivo. Acá, perdón. Pero, Queda el logaritmo de 3 nada más, ¿no? Si tomamos t igual a 0. Si tomamos 3 igual a 0, me queda el logaritmo de 3. sí, lo siento, no había visto ese 3. Y ya está bien definido, ¿no? Entonces, pero sí, Sí. tendríamos que revisar bien siempre que estemos tomando las intersecciones, que se cumplen todos. Si hubiera ese caso, por ejemplo, que por aquí, digo, no sé, pensando en otro tipo de función, que si no se pudiera utilizar con el intervalo cerrado, sí tendrías que considerarlo abierto, ¿no? Para tener siempre bien definido. Ahorita hacemos unas gráficas. Problema, digan, bueno, problema y ganancia de los programas de cómputo es que si, por ejemplo, yo le digo a la computadora, grafícame esta curva de, no sé, de menos 10 a 10, pues la computadora te va a decir, bueno, te voy a quitar todos los valores negativos porque eso no tiene sentido y te grafico aquí, ¿no? Igual te quito del 3 en adelante. Entonces, el problema ahí, digamos, sería ese, ¿no? Que la computadora les arregla el intervalo, pero sí es importante que nosotros sepamos de dónde estemos trabajando, ¿no? Porque en otros casos nos podría dar errores, ¿no? Cuando ya estuviéramos a lo mejor calculando cómo se estaba, cuál es la velocidad de una partícula que se mueve en esta trayectoria y no tenemos bien definido, a lo mejor podríamos calcular por afuera del intervalo la velocidad, pero no tendría sentido. Digo, no en este ejemplo. Hay otro, a ver, voy a buscar uno donde pudiera haber un error, pero sí es importante por esa razón tener siempre bien definido el dominio para saber en dónde podemos trabajar y dónde tienen sentido nuestros valores, ¿no? Vamos a tomar un último ejercicio de esto, para pasar los dominios. Ahora determinen R de t igual a raíz de 4 raíz de 4 menos t cuadrada, coma, e a la menos 3t, coma, logaritmo natural de t más 1. Entonces, para esta función vectorial, díganme cuál es su dominio. Igual, ¿no? Nada más para poner por separado, tenemos que f de t es igual a de 4 menos t cuadrada, g de t, en este caso g de t es la que no tenemos problema, ¿no? E a la menos 3t está definido para todo valor, y h de t es igual al logaritmo natural de t más 1. Entonces, si queremos sacar el dominio de f, vamos a necesitar que este sea 4 menos t cuadrada
mayor, igual que 0, ¿no? Como les decía, no tenemos problema. Y sí necesitamos que t más 1 sea mayor, estricto, que 0. Son las restricciones que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, está sencillo. Lo único que necesitamos es que t sea mayor que menos 1, ¿no? T mayor que menos 1. Y de acá lo que me va a decir que, bueno, lo paso para acá. Entonces, t cuadrada debe ser menor, igual que 4, ¿no? Entonces, t es menor, igual que más menos 2, ¿no? Entonces, en este caso me está diciendo que requiero que t sea mayor que menos 1. Entonces, no puedo utilizar el valor de menos 2, ¿no? Porque esto es lo que me lo está impidiendo. Entonces, el dominio de la función es, en este caso, intervalo abierto desde menos 1 hasta 2 positivo, cerrado, ¿no? También aquí sí puedo tomar el 2 cerrado. Y igual, ya tenemos entonces bien definida toda la función vectorial y podríamos hacer cualquier tipo de estudio, ¿no? Entonces creo que no hay mucho problema para este tipo de funciones, está relativamente sencillo, nada más es ir viendo los dominios, ¿no? En general, para funciones de dominio no es difícil, el rango es el que luego se complica un poquito, pero bien. Entonces ya tenemos definida este concepto de dominio para funciones vectoriales y entonces ahora vamos a siguiente paso, ¿no? Ya saben que básicamente lo que queremos llegar es al concepto de las derivadas, ¿no? Para funciones vectoriales. Para poder llegar a ese concepto, primero tenemos que pasar por el concepto del límite, ¿no? Entonces vamos a definir el límite de una función vectorial. El límite de un vector R se define por el límite de sus funciones coordenadas. Entonces, sea L1, L2, L3 elementos en los reales, o sea, cualquier valor real, y R de t igual a f de t, g de t, h de t. Entonces, el límite de r de t, cuando t tiende a A, es igual al límite, cuando tiende a de f de t, el límite g de t entonces el límite del vector va a ser el límite de cada una de las entradas y vamos a decir que el límite existe si esto es igual a L1, L2, L3, ¿no? Ahí. Es decir, me lo está mandando un punto, ¿no? Y podríamos hacer aquí la definición directamente con épsilon y deltas, lo que de ver cómo nos vamos aproximando tanto como podamos al punto. Pero aquí me interesa más el concepto como tal, ¿no? Entonces, nosotros lo habíamos visto originalmente cuando teníamos un punto en R2, nada, nos íbamos aproximando, ¿no? De hecho, aquí nada, teníamos dos opciones, nos aproximamos por la izquierda, nos aproximamos por la derecha, ¿no? Aquí vamos a ver que podemos tener un concepto más
complejo, ¿no? Ahora tenemos más dimensiones, podemos aproximarnos por diferentes direcciones, pero lo importante es eso, que nos acercamos tanto como queramos al punto, sin tocarlo, y existe el punto, ¿no? Que es cuando el vector tiene el límite, cuando ese punto exista. Y entonces igual, ¿no? Aquí no hay mucho problema tampoco, creo. Por ejemplo, tener el límite, eh, tener el límite cuando bueno, sí, aquí lo pongo. El límite cuando t tiende a 0 de r de t. Mejor lo pongo acá. De r de t igual a 1 más t cúbica, 1 más t al cuadrado menos 1 sobre t, t cuadrada más t cuarta entre t a la 6 menos t cuadrada, ¿no? Entonces, obtener el límite de esta función cuando t tiende a 0, ¿no? Entonces, bueno, si quieren lo que lo escribo, díganme cuánto es el límite. El primero es 1. Ese no hay problema, ¿verdad? Directamente se puede obtener. Y entonces, el límite de este es igual al límite de 1 más t cúbica cuando t tiende a 0. Aquí no se indetermina nada, entonces directamente 1, ¿verdad? Y el límite cuando t tiende a 0 de 1 más t al cuadrado menos 1 entre t, el límite cuando t tiende a 0 de t cuadrada más t cuarta entre t sexta menos t cuadrada. Entonces, esto es igual a 1, si ya lo tenemos. Este límite de aquí, ¿cuánto da? Lo podríamos escribir como el límite. Podemos desarrollar esto, me va a quedar 1 más 2t más t cuadrada menos 1 entre t, ¿no? Entonces, con este se me va. Aquí me va a quedar 2 quedan. exactamente, ¿verdad? Aquí me va a quedar, digo, lo voy a ya factorizar una t. Me va a quedar 2 más t entre t, ¿no? Entre t, y entonces ahora sí, de hecho, esto déjame lo pongo más claro, ¿no? Porque si no nos podemos confundir que ya sacamos el límite. Límite cuando t tiende a 0. Entonces, con este se me va, y entonces ahora sí, aplicando el límite, cuando t tiende a 0, este es igual a 2, ¿no? No hay problema, entonces me queda 2. Y ya por último, este de aquí, porque tampoco hay mucho problema para sacarlo. Aquí, por ejemplo, podemos factorizar un t cuadrada, ¿no? Me queda 1 más t cuadrada entre, cuando t tiende a 0. También factorizamos un t cuadrada, que tengo aquí, me va a quedar t cúbica menos 1, ¿no? Entonces ya, con este se me va. Y pues ya no tengo mucho problema, ¿no? Ya con este menos 1 que tengo aquí, ya nos indetermina la ecuación abajo para t igual a 0. Entonces directamente lo podemos sustituir, ¿no? Entonces este de aquí me queda menos 1, ¿verdad? Sí. Sí, gracias. Y este punto también, para recordarlo, podemos escribir así, ¿no?
y más 2j menos k, ¿no? Entonces, se fijan, esa es la idea, ¿no? Tenemos una trayectoria y nada, nos vamos acercando a ese punto. Ahorita nos vamos a graficar unas cuantas trayectorias, nada más para que quede más claro cómo nos estamos aproximando y cómo las vamos a estudiar, ¿no? Pero bien, entonces ya tenemos el concepto de límite, ¿no? Podemos aplicar límites a las funciones vectoriales y ya vimos que es muy sencillo nada más yendo componente a componente. Y entonces ahora sí, podemos irnos al concepto de continuidad. Entonces, igual, ¿no? Y se vuelve a reciclar el concepto que habíamos definido ya para funciones normales, bueno, las funciones reales que habíamos visto, ¿no? Entonces decimos, una función vectorial es continua. Déjenme le pongo para que quede más claro, R de t es t0. Sí, pasaban dos cosas, ¿no? Lo que les pedíamos para que cualquier función fuera continua es que la función existiera en el punto y su límite fuera igual a la función, ¿no? O al punto mismo, ¿no? Entonces pedimos sí. R de t0 existe. Sería el primer punto. Y el segundo punto que pedíamos, que el límite, cuando t tiende a t0, de f de t, de r de t, saben que esto es vector, es igual a r de t0, ¿no? Esto está sin problema, bastante sencillo, ¿no? Necesitamos nada más que el límite exista y que la función existe en el punto. Por ejemplo, función r de t igual a t cúbica menos 3 y más t cuadrada menos 4 entre menos t más 2j más tk es continua. Es continua en t igual a 2. Entonces, tenemos que ver primero si este existe, ¿no? Directamente así como tengo escrita la función vectorial, la función existe en t igual a 0, es decir, en t igual a 2, ¿o qué tendríamos que reescribir para que la pudiéramos tener bien? Aquí no tengo problema, ¿verdad? Sustituyo directamente el t0, es decir, t igual a 2, aquí no se indetermina, pero aquí sí tengo un problema, ¿no? Si yo sustituyo directamente t igual a 2, esto se me hace 0 y entonces la componente j está indeterminada. Acá en componente k tampoco tengo problema. Pero entonces podría hacer algo aquí para quitarme esa indeterminación. ¿Cómo la podría? Bueno, si se puede, ¿no? Si no se puede, ya directamente el primer punto ya no lo cumplió y ya, no hay más que hacer, ¿no? Podríamos decir o podríamos concluir que esa función no está continua en t igual a 2. No es continua en t igual a 2. Diferencia de cuadrados queda, ¿no? Exactamente, ¿no? Podríamos escribir esto que tengo aquí en j, lo puedo poner como t más 2 por t menos 2. Y el de abajo también lo podría escribir. Como tengo aquí un signo menos, lo podemos factorizar. Me va a quedar menos t menos 2, ¿no? Entonces ahora sí, con este me lo puedo llevar. Y esto es igual a menos t más 2, ¿verdad? Y aquí, como ya quedó en el numerador, ya no tengo elementos abajo, ya sin problema podría sustituir el valor de t aquí y me queda, ¿no? Sin problema. Ahora, el límite,
cuando yo aplique el límite cuando t es igual a t0, también es igual a este valor de aquí. Pues parece que sí, ¿verdad? Si yo me voy aproximando al valor de t igual a 2, parece que me queda 5 aquí. Directamente lo podemos sustituir. Es decir, entonces, de esta forma, r de 2 existe, ¿no? Y luego podemos poner el límite cuando t tiende a 2 de r de t es igual al límite cuando t tiende a 2 de t cúbica menos 3, coma, el límite cuando t tiende a 2 de, pues ya directamente lo voy a poner este de acá, ¿no? Menos, bueno, para que, pues sí, menos t menos 2, ya lo voy a poner el signo multiplicado, coma, el límite cuando t tiende a 2 de t. Entonces, esto es igual a, aquí no hay nada que se me determine, lo podemos sustituir directamente, entonces aquí me queda 2 al cubo, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, menos 3, 5. 5, aquí ya tampoco tengo problema, aquí me va a quedar 0. No, menos 4, ¿verdad? Menos 4. Y aquí me queda 2, ¿no? Que sería el mismo valor que si tomamos r de t0, ¿verdad? Entonces también se cumple esta condición, ¿no? La segunda se cumple. Y entonces podemos concluir que la función r de t definida de esta manera es continua en ese punto, ¿no? Digo, ese va a ser un concepto importante para que luego podamos llevarlo a sacar las derivadas de estas funciones, ¿no? Entonces, hacia allá es a donde queremos llegar, ¿no? Pero bien. Entonces, ya está, podemos determinar cuando una función es continua, cuando tiene su límite. Y hay una cosa importante que ver aquí en estas funciones que, bueno, creo que ya muchos de ustedes lo habrán visto. Nada es cosa de ponerlo más explícito. Y es que existe una relación muy estrecha entre las funciones vectoriales continuas y las curvas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tenemos que f, g y h son las coordenadas de funciones continuas, estas funciones yo las puedo establecer como ecuaciones paramétricas, ¿no? Y entonces vamos a trabajar exactamente con lo que habíamos estado trabajando, ¿no? Entonces, estas curvas, bueno, estas funciones que yo estoy pensando ahorita como función paramétrica, como función vectorial, la única cosa es que veamos que su representación gráfica serían las clásicas ecuaciones paramétricas, ¿no? Y igual, ¿no? Tenemos que t sería nuestro parámetro y todo lo hemos estado trabajando. Ya nada más, por ejemplo, nada más para recordar aquí, si les pido describir la gráfica de r de t igual, en este caso igual, escribiéndolo como el vector 1 más t, 2 más 5t, menos 1 más 6t. Entonces, esta va a ser mi ecuación vectorial, que ahora quiero encontrar su gráfica, ¿no? Si se fijan, bueno, esta ya directamente ya la hemos trabajado mucho, nada más era ponerla en esta notación para que vean cómo estamos usándola, ¿no? Una cosa importante aquí también es que, bueno, que ya lo habíamos comentado, que esto de aquí lo podemos pensar como el vector de posición, ¿no? Y entonces lo que estamos trazando rayos, vectores que van desde el origen hasta cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, yo tengo una curva por aquí que va, pero estoy pensando más que nada en los vectores que están apuntando a cada uno de los puntos. Es decir, que la curva se forma al ir uniendo todas las puntas de las flechitas con las que yo fui dibujando los vectores, ¿no? Nos va a ser importante porque luego vamos a trabajar con estos vectores, ¿no? Que vamos a ver cómo están variando las derivadas del vector y ese tipo de cosas. Bueno, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Porque por otro lado, luego ya podemos ver
cuando estamos sobre la curva, ¿no? Trabajando. Entonces son conceptos diferentes, ¿no? Acuérdense que entonces tengo los vectores. Déjenme. Creo que esta gráfica la dibujé de antemano. Un segundo, déjenme nada más para dibujar uno de los vectores, ¿no? Entonces, bueno, esa como les decía, esa ya la hemos trabajado mucho, son líneas, es una recta en el espacio 3 dimensiones, y entonces lo que tendría, aquí me queda el origen más o menos, bueno, no quedó tan bien, bueno, luego veo cómo hacer el cambio, ahorita no recuerdo cómo cambiar los ejes, pero entonces estaría yo trazando los vectores así, ¿no? Del origen a cada punto de la gráfica. Eso es lo que yo estoy definiendo, ¿no? Con esta notación. Y aquí, bueno, ya tenemos que es una gráfica, es una recta que pasa por el punto 1,2, menos 1 y que va en la dirección del vector 1,5,6, ¿no? De forma que esta notación, bueno, ya la puedo ver como ecuaciones paramétricas, como ya lo habíamos platicado, o en su notación vectorial, ¿no? Que también ya la habíamos definido que sería como R igual a R0 más T veces B, ¿no? Con R0 este vector y B este vector, ¿no? Que me está dando la dirección de cómo está moviendo, ¿no? Y podría haber ecuaciones más complejas, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera, aquí se las dejo nada más como tarea, nada más para que la vean. Graficar. La ecuación. Ecuación vectorial R de T igual a T cuadrada menos 2T, T más 1. Igual, ¿no? Esta ya la habíamos trabajado, nada más. Ahora con esta notación que estoy introduciendo. Pero entonces busquen la gráfica, ¿no? Que ya la tenemos ahí, ya ustedes bueno, trabajamos con ella un poquito, pero nada más para que recuerden, ¿no? Entonces, bien, ya tenemos esta notación y que podemos trabajar con ella. Ya tenemos el dominio, cómo sacarlo, los límites y cómo podemos sacar la continuidad, ¿no? Ya, nada más para terminar el día de hoy, vamos a ver, por ejemplo, cómo podíamos ir graficando ahora en 3D, ¿no? Obtener, por ejemplo, tú vas a tener tu problema porque está en tus dimensiones, ¿no? Entonces, por eso es así, directamente la pueden obtener. Pero aquí, obtener la gráfica de la función vectorial R de T igual a coseno de T, seno de T, T. Esa es una de las funciones con las que más vamos a trabajar el resto de este tema, porque es sencilla, pero nos ayuda a ver diferentes comportamientos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo la podría poner como X, pensándolo en paramétricas, igual a coseno de T, Y igual a seno de T, y Z igual a T, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo ya sé que si de aquí quiero poner X cuadrada más Y cuadrada, esto me va a dar igual a 1, ¿no? Entonces yo voy a tener que para esta curva que vive en R3, porque así la estoy definiendo, yo tengo que siempre voy a tener que X cuadrada más Y cuadrada es igual a 1, ¿no? Entonces para Z igual a 0, por ejemplo, vale, X cuadrada más Y cuadrada igual a 1, para Z igual a 1, para Z igual a menos 1, para Z igual a 10, 20, lo que quieran, siempre se cumple esta relación. Entonces lo que voy a tener es un cilindro, ¿no? Directamente que se me está formando ahí es un cilindro. Pero luego ya veo
que tengo la Z igual a T, ¿no? Es decir, que no es un continuo, sino que va a ir subiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo mi cilindro y la T va a ir subiendo, como esto me está estableciendo entonces una hélice, ¿no? Una hélice circular. Aquí, si no me voy a arriesgar, no voy a hacer el dibujo a mano, pero aquí ya lo tengo. Dibujado, ¿no? Entonces, se fijan aquí, pues no, del círculo unitario no va a salir, ¿no? Porque yo sé que esto siempre se tiene que cumplir. Entonces, siempre lo voy a tener ahí sobre el círculo de radio 1, pero entonces va a ir subiendo T de esa forma, ¿no? Y eso, como les digo, está muy, bueno, ya lo verán, es interesante para estudiar esta curva, porque, bueno, puedo ir viendo cómo va subiendo, de alguna forma X y Y van cambiando, y esta curva me va a interesar cómo yo podría describirla matemáticamente, el comportamiento, porque, bueno, aquí lo podemos ver, ¿Ese actúa como un visualmente. resorte, profesor? O sea, es Exactamente, es una, un resorte. es una circunferencia en X y en Y que va, como también va dependiendo de Z, va a ir aumentando, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces va a ir aumentando, pero siempre está contenida en esa circunferencia de radio 1, ¿no? Y les digo, aquí lo que nos interesará, el resto de este tema de funciones vectoriales, cómo podemos describir este tipo de curvas, que vea cómo se comporta aquí, cómo sube, cómo, pues no sé, el comportamiento que tiene, ¿no? Es que cualquier cosa que les diga sobre ella ya empiezo a hablar sobre los conceptos que vamos a ver, ¿no? Como es la curvatura, la torsión, ese tipo de cosas son las que nos van a interesar, ¿no? Y si se fijan aquí, en realidad el número de espiras o vueltas que va a dar va a depender del dominio, el dominio que le asignemos a t, ¿no? Si le ponemos aquí que t va de 0 a 2pi, pues simplemente tenemos una vuelta, ¿no? Parte de aquí y se queda hasta acá, hasta aquí. Esa sería una vuelta, ¿no? Aquí le puse que fuera hasta 4pi, es decir, que me diera 2 vueltas completas, pero déjenme le pongo aquí para ver la gráfica nada más. Si le pusiera un 40 pin, no, 40 fue demasiado. Bueno, tengo que aumentar la resolución, pero se ve, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando... Y vamos a tener diferentes comportamientos, porque, por ejemplo, si aquí esta función la cambiara de esta forma, a t cuadrada, ahora va a subir más rápidamente, ¿no? Entonces también nos va a interesar poder determinar eso, ¿no? Cómo va haciendo la subida, si va subiendo lentamente la espiral, o si sube más rápido, ¿no? O aquí podríamos poner también hasta una exponencial, ¿no? O sea, también vamos a explicarla, a estudiarla luego, que crezca muy rápidamente, ¿no? Y eso todo el comportamiento de la espiral lo va a cambiar, ¿no? Y entonces en ese aspecto también es importante poder graficar. Vamos a estar trabajando mucho con curva. Déjenme ver si tengo aquí otra gráfica hecha que les pueda interesar. Ah, pues de las que vimos. Déjenme. Si graficamos r de t igual a t cúbica, coma, logaritmo natural de 3 menos t, coma, raíz de t. Esa es la gráfica que se vea. Intenté que se vea bien, pero si tienen curiosidad, ustedes lo pueden hacer los programas de cómputo que prefieran, pero para que se vea, ¿no? Intenté ponerlo con una vista que se vea como es que la curva como que de repente crece muy rápidamente en Z, pero luego tiene como este girito, ¿no? Que, bueno, estará determinado. Y eso, esa curva, si se fijan, pues está bastante compleja para analizarla, ¿no? Ya nada más para, ahora sí, ya lo último, muestro la última curva, que también fue de las que hace rato analizamos, y entonces igual, ¿no? Tenemos que
va subiendo y de repente se regresa aquí en el eje de las Ys. Y aquí nos va a interesar ver este comportamiento, ¿no? Pero bueno, son nada más diferentes curvas graficadas para poder analizarla. Y lo que nos va a interesar es ver cómo hace este cambio, ¿no? Cómo podemos analizarlo con diferentes herramientas, ¿no? Para lo cual vamos a definir ya las herramientas de cálculo. Ya, en realidad son las únicas gráficas que había puesto, ¿no? Entonces, bueno, ahorita nada más quería esa parte, como empezar con la introducción, definir qué son las funciones vectoriales, ver los dominios, establecemos los límites, ya establecemos los límites, la continuidad, y entonces ahora sí, el siguiente jueves podemos directamente irnos a las derivadas, ¿no? Va a ser interesante en este aspecto porque como ya tenemos nuevos elementos que son los vectores, entonces pues la derivada de un vector pues ya se puede sacar directamente, pero ahora cómo sacamos la derivada o cómo interpretamos la derivada de un producto escalar o la derivada de un producto vectorial, que son diferentes productos. Antes teníamos la derivada de un producto y ya directamente aplicábamos la regla que ya sabíamos, ¿no? Pero ahora tenemos diferentes productos y luego también vamos a ver cuál es la interpretación de estas derivadas de vectores, ¿no? De la derivada del producto escalar o vectorial o de tipo de cosas que estemos sacando, ¿no? Entonces, si se fijan, bueno, de lo que tenemos aquí ya podrían intuir ustedes que el concepto de derivada para una función vectorial es muy sencillo, ¿no? Porque si aplicamos el límite directamente a cada una de las componentes, pues tiene sentido que pensar que la derivada de R es igual a la derivada de cada una de sus componentes, ¿no? Entonces, en ese aspecto va a ser sencillo trabajar ya con este concepto de límite y nada, vamos a ir viendo que podemos ir formando para tener las herramientas para explicar las curvas, ¿no? Entonces, bueno, si no hay dudas de lo que vimos hoy, creo que estuvo bastante sencillito esta clase, pues siempre introductorias es más bien sencillo de definir los conceptos, pero si ya no hay dudas, entonces nos vemos el jueves y entonces ahora sí ya entramos con derivadas de estas funciones vectoriales. Una cosa, bueno, nada más para entrar en, volver a hacer hincapié, fíjense que estamos viendo funciones que van de R a Rn, ¿no? O, bueno, en este caso particular de R a R3. Entonces siempre tenemos solamente un parámetro con el que estamos trabajando para empezar a trabajar con estas funciones en varias dimensiones, ¿no? Ahorita lo hacemos de R a R3 y luego entonces ahora sí ya podemos, como siguiente paso, ya que hayamos analizado bien estas curvas, ahora sí lo podemos hacer de R3 a R, por ejemplo, o de R2 a R o diferentes cosas, ¿no? Que es cuando necesitamos ya hablar de derivadas parciales, porque ya tenemos diferentes. Pero ahorita si se fijan, pues como solo tengo un parámetro, no tengo problema para sacar la derivada, todo va con respecto de R, ¿no? Eso simplifica, aunque estemos trabajando en 3 dimensiones. Yo nada más quería volver a hacer más hincapié en este punto, ¿no? Pero bueno, entonces ahora sí, ya si no hay dudas con este pequeño tema, entonces nos vemos el jueves para ver las derivadas. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Muchas gracias, profe.